Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora ni el día en que nos veas, escuches, estás en el último episodio de esta serie de podcast llamado Días de Cuarentena, donde al principio hemos hablado de los síntomas que ha causado esta pandemia, el COVID-19. Luego hemos hablado de las vacunas, si las vacunas deben ser totalmente privadas o si las debe repartir solo el Estado. Hemos hablado del caso también del Vacuna Gate. Teníamos pensado una entrevista, pero no se ha podido concretar. Por lo tanto, igual continuamos con un episodio de podcast para cerrar esta serie, con la cual me acompaña, como siempre, Martín y Machi. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia hasta ahora? ¿Qué tal, Pierre? ¿Qué tal, Marcia? Terrible, ¿no? Terrible por el tráfico. Estos días todavía de los más Sí. pesados, previo a Semana Santa, bueno, durante Semana Santa. Una Semana Santa en pandemia, pero en la peor quizás, porque estamos en todos los países, las cifras aumentan y es por eso también que el tema como que cae de a pelo, ¿no? Porque en todos los países, o sea, si bien es cierto hay un avance con el tema de vacunaciones y todo eso, pero por otro lado, ves que las cifras, por ejemplo, Brasil ha tenido una cifra récord de más de 3.000 infectados en un solo día, ¿no? O sea, las variantes atacan ya en varios países, ¿no? Distintas variantes y esto va de acuerdo a cada nación, ¿no? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Piero, hola Martín. Desde el momento que nos estén viendo del día, gracias por ver una nueva edición del podcast de semana de Repodcasters. Y nada, como ya lo dijo Pierre y Martín, vamos a cerrar el tema del mes con un tema que creo que va a seguir para el rato, ¿no? O sea, es un tema que vamos a seguir teniendo no solo en nuestro país, sino en el mundo. El tema de la pandemia, de las variantes, de las vacunas, es muy amplio. Y a pesar de que creíamos que de repente con el año pasado la primera ola terminaba, parece que no. O sea, creo que la segunda, tercera hasta cuarta ola me parece que he escuchado, o sea, se vienen en todo, se están viviendo alrededor del mundo y parece que aún no hemos entendido nada, ¿no? Y parece que también nuestras autoridades no han aprendido nada de la primera experiencia que hemos tenido con respecto a este virus. Y hablando de autoridades, yo justo, o sea, acaba de terminar el tercer debate de los candidatos. Y para dar un adelanto, nada más el próximo mes vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de los candidatos, sus propuestas, quién va a salir presidente, etcétera. Así que, y justo hablando de eso del virus, o sea, le han dado muchas propuestas sobre cómo contrarrestar esta pandemia, muchas promesas, muchos bonos, muchos oxígenos que intentan instalar en muchos distritos, pero una de las cosas que yo quería comentar es que antes de que se dijera esto, las restricciones para Semana Santa, o sea, la opinión pública al menos decía, no, pero ¿por qué deja a la gente salir, que cumple con el distanciamiento y todo normal, ¿no? Pero ahora he visto en los medios que y ya lo sabíamos ya hace unos meses, que habían variantes, habían nuevas cepas del COVID-19 y que de alguna manera eran muchas más peligrosas que la original, ¿no? Y que había que tener mucho más cuidado. Y ahora el MINSA ha dicho que casi el 60% aproximadamente de los casos de COVID que tenemos aquí se debe a la cepa brasilera, esta llamada la P.1, y tiene un contagio más o menos entre 25 y 60%, que por ahí es un poco más débil, da unos síntomas, pero lleva algunos más comunes, ¿no? Como la tos, algunos dolores también, y el problema para respirar. Y es un escenario que tal vez no es congruente, ¿no? Tú puedes decir, ah, pues si la gente ya sale, si parece que ya está bajando, solamente es una perspectiva porque tú sales de al mercado y ves a tanta gente saliendo y dices, ah, el COVID no pasa nada. Pero luego regresas a tu casa, ves las noticias, te informas de esto, ojalá que te informes, y tú dices, algo estamos haciendo mal. No sé, ¿tú qué piensas, Martín? Sí, porque mira, a ver, partamos desde la realidad, por ejemplo, de esa variante o la cepa que has mencionado del P.1. En el último día en Brasil ha provocado 3.780 muertes, Ujú. ¿no? O sea, es una cifra récord para el país brasileño. Y, o sea, partiendo de esa realidad y teniendo la realidad nuestra, o sea, mucha diferencia no habría, ¿no? Quizás en la cantidad de habitantes, pero, o sea, vamos casi a ese mismo ritmo, pero
con otra cifra, a ver, que se entiende un poco esa analogía, ¿no? Ellos obviamente son, en cantidad nos superan, pero el avance va por ahí, ¿no? Ujú. Y no deberíamos tomarlo tan a ligera, ¿no? Aparte en otros países, igual como en Israel, también ha habido se ha detectado otra variante también, lo han hecho público también el día de ayer, me parece que ha sido. Ujú. Y, o sea, no te da la realidad como para que sea tan optimista, ¿no? Por más que el tema del proceso de vacunación avance y todas esas cosas, pero al final la pandemia sigue atacando, ¿no? Y ya, ¿cuántos vamos de contagiados ya, o sea, a nivel general? Muy aparte de los curados, ¿no? O sea, Hemos pasado unas... y un gobierno de Brasil donde el presidente ha sido incrédulo desde el primer día, ¿no? Y eso le está pasando Sí, factura de largo. Machi, ¿tú qué Lo piensas? peor es que la variante brasileña es inclusive mucho más contagiosa y Agresiva. peligrosa que la británica. O sea, lamentablemente de los que estamos pagando pato ahorita somos los de la región, no los países que estamos limítrofes con Brasil. En el caso del primer mundo son un poquito más preparados y aún así también les está costando superar la segunda y hasta incluso hay algunos países que están enfrentando la tercera ola. Ujú. Entonces, imagínense nosotros como región, estamos en una región que nos falta muchísimo por aprender, nos está costando encima, como dice Pierre, el presidente que tiene Brasil lamentablemente no ayuda a concientizar a su población a que tienen que cuidarse, a que las cosas no están fáciles, a que no solamente son los únicos en el mundo, hay muchas personas que viven y vivimos alrededor de ellos, que implica más cuidados, o sea, y ya se hablaba de esto, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Que cuando empezó todo esto del COVID, la historia, ¿no? Se empezaron a sacar historias, la historia de las pandemias que anteriormente habían Ujú. atacado a la humanidad, ¿no? Y se hablaba de que las olas posteriores a la primera siempre eran un poquito más agresivas, ¿no? Que los sí, gobiernos y las sociedades deberían prepararse. Y creo que particularmente en nuestro país eso nunca se entendió. Es más, yo tuve un poquito de fe en el que de repente la población con el tiempo iba a concientizarse porque en un inicio los peruanos teníamos muchísimo miedo. Yo no sé cuándo empezamos a dejar no sé, o sea, tampoco digo que habíamos comido todo el tiempo, pero por lo menos a no bajar la guardia con respecto a los cuidados y de desinfección que teníamos desde el primer día. No sé en qué momento pasó eso, porque ahora como ya lo han contado ustedes, o sea, los mercados, los centros comerciales, la calle, parece que no hubiera pandemia, la gente cero distancia, en los micros igual, algunos sin mascarilla, o sea, ya es una cosa de locos, es como que quien dice sálvese quien pueda. sí, es Sí. más, algunas personas lo han visto o lo han tomado un poco a sentimiento divertido esto, ¿no? Es más, tú lo ves en las Claro. redes sociales, prácticamente eso es una payasada lo que publican. A veces, es verdad, a veces hay demasiada información sobre el COVID, es cierto, pero lo han graficado o se han rodeado un poco de ese sentimiento de divertido, así a la burla. Ya no se toma tan en serio como se pensaba que se iba a tomar en un futuro, a concientizar un poco a la gente, a cambiarnos un poco ese chip como personas en general, ¿no? Pero al final parece que no, creo que con el tiempo más bien poco a poco se va diluyendo la forma de tomar en serio ese tipo de temas, ¿no? Y temas bien delicados también. Sí, creo que también ha pasado factura el hecho de que la gente ya está cansada de estos temas, está cansada de usar una mascarilla en pleno verano, que le fastidia, que se sofoca, que se ahoga, que le incomoda, que no puede Sí. respirar bien, etcétera. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Orlando esa vez, por ejemplo, en esa entrevista nos decía, el mundo no está preparado nunca estuvo Mm. preparado para una pandemia y probablemente ni Nunca, siquiera lo nunca, ¿no? estará, ¿no? Nunca lo estará, ¿No? probablemente, ¿no? O sea, son cambios tan abruptos que uno tiene que interiorizar, pues, a sus 25 años, otras personas a sus 50, que a esa edad a veces aprender cosas así como para niños, la gente lo ignora. Y esto que decía Machi, por ejemplo, es en qué momento ya dejamos de quitarle importancia al virus, ¿no? Probablemente cuando... Es algo muy simple, ¿no? Tú cuando estás en un salón o en cualquier lugar y ves que alguien o dos hacen algo y nadie le dice nada, tú también haces lo Mm. mismo, ¿no? No quiero poner el ejemplo de un borrego que hace lo mismo que los otros, pero es prácticamente así, o sea, es un instinto que nace así de la nada y algo que me ha pasado, a menos que yo veo a veces en mis redes sociales, veo mucha gente que se va a restaurantes, que se toman las fotos. No tengo nada en contra de que la gente va a restaurantes, pero es a veces tan seguido que no sé, o sea, paras todo el día en la calle, no sé con quién frecuentas,
o sea, hay un poquito también, no sé, de cuidado también de tu familia, ¿no? Más allá de si tu familia no es del sector de riesgo, pero es tener un poco de conciencia en que hay gente que se está muriendo, que no es fácil, que así saliendo te puedes, no sé, darle la plata a alguien que sea una moneda y ya te contagiaste. Así que hay que ser un poco más precavido, no sé si lo vayas a poner tus historias que tal vez, no sé, bloqueados para mí, qué sé yo, pero hay que ser un poco más conscientes con esas cosas. O sea, me he topado con gente que sale todos los días a la calle con sus ¿Y sabes qué historias. es lo peor? Que ahora en esta segunda ola ni siquiera ya vale decir que el hecho de que seamos jóvenes nos salva. Creo que de acuerdo a las cifras que No, estamos la cepa viendo, está atacando a los jóvenes, esta nueva claro, cepa. exacto. O sea, en esta segunda ola, el incremento de casos de jóvenes, y es más, de muertes de jóvenes, es lo que está asustando a todos los de la primera línea, los médicos, porque las cifras son mayormente, ahora creo que me parece de 18 a 30 años las personas que se están contagiando más y que incluso llegan a ser necesitar de respiración, de oxígeno. O sea, ya ahorita no es que se trata solamente de proteger a los más vulnerables, también nosotros estamos en una situación en la que puede atacarnos, las nuevas cepas nos pueden atacar terriblemente. Claro, y sobre Sí. todo cuando también tienes de repente, ponte otras enfermedades o qué sé yo, así como las personas mayores, igual también hay otras enfermedades que te pueden hacer propensos, ¿no? Por eso tampoco, no es bueno siempre, como que dice, ¿quién dice bajar la guardia, ¿no? Eso no solo se cumple en lo que es la guerra, bueno, al final se podría decir que es una guerra también contra un virus invisible, como ya lo graficaron antes, quizás más al comienzo que ahora, y porque, mira, a ver, esa cepa brasileña, por ejemplo, lo que se había mucho comentado, todavía no ha sido comprobado al 100%, es que derivaba de esta cepa sudafricana, ¿no? No se ha Ujú. comprobado porque no hay una forma de verlo como de Sudáfrica a Brasil y todo eso, ¿no? Es lo que se comenta más o menos allá. Pero esta es una de las más letales, ¿no? Más, a ver, O sea, que está cobrando más es vidas, más, ¿no? claro, más propenso también a contagiarte, ¿no? Un contagio más rápido, no es tanto como, sin desmerecer el otro, porque igual todos, o sea, el virus ahí está, Claro, el virus sigue ¿no? evolucionando con el pasar de los días Y y sabíamos que iba a mutar también, ¿no? Ese es el sí, detalle Sí, también igual. exacto. y algo Es que más, a nosotros tendríamos, yo supongo que debemos tener nuestras propias cepas también, o sea, cada país está teniendo sus propias variantes. sí, Sí, algo que deberíamos ya poner en práctica, porque claro, todos ponen el ejemplo de, claro, usar mascarilla, pero algo que se está recomendando es usar ahora una doble mascarilla, ¿no? O sea, una mascarilla descartable y encima la de tela, que es algo que yo no hacía, porque, o sea, dije, yo al menos personalmente decía, es mucho, o sea, pero con esta información que nos está dando el MINSA y con muchos países de los cuales sus científicos están investigando estas nuevas cepas, lo recomendable es usar, no importa, dos descartables, no importa, es recomendable, pero usar estas dos mascarillas para reforzarle el contagio, para evitar contagiarnos, ¿no? Y sobre y el todo protector facial también, que es importante también, Eso. sobre todo en transporte público, ¿no? Donde hasta y sea, es en algo algún que se ha momento perdido, recuerdo ¿ah? que, sí, justo Sí. cuando decía, por ejemplo, Marcia hacía ese ejemplo de que en qué momento nos comenzamos a descuidar más de lo que ya éramos todavía. Ujú. No sé si se acordarán que dijeron que era obligatorio subir al transporte público con tu... Tu mascareta, Ahí se ¿no? me acaba de ir el... Ajá, esa, Con la la que tú le careta. decías, la mascarilla de soldador, ¿no? Que Mascarilla de es soldador. ahora tú ves, es raro más bien ver a alguien se me fue el nombre hace ratito, dije, La el protector mascarilla, facial. claro, Protector protector facial. facial. Protector facial, ¿no? Ahora Hasta tú incluso ves en el algunas transporte personas público utilizan solo el comiendo. protector y no la mascarilla. Y no sé en qué momento se ha dicho que la mascarilla, si tienes protector, puedes O sea, dejar de usar mascarilla. He eso se ve visto incluso en aquí en Barcelona. comerciales. O sea, he visto comerciales bueno, de personas influyentes, relativamente mediáticas acá en el Perú. Salen Programas comerciales, también, ¿ah? programas, por ejemplo, bueno, vamos a poner dos ejemplos concretos, ¿ya? Yo he visto un comercial de un, una tienda por departamento, donde salían solamente Ya. con protector facial y no tenía sentido. O sea, no sé si era una nueva moda o no sé, se olvidaron de quitárselo y ponerle la mascarilla. Y hay en el programa de Willax, me parece, con Keiko, donde solamente utilizaron un protector facial. eh, Ajá. o sea, es como, no sé, pues, ponerte zapatillas y no amarrarte los pasadores, o no sé qué ejemplo poner, pero era, era lógico, pues, ¿no? Y es Claro, porque algo, mira, hay gente que, por ejemplo, dice que, a ver, está hablando por celular y se baja la mascarilla, ¿no?
O, mira, no sé si estoy mal, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero ¿ustedes pueden hablar con la mascarilla puesta? Yo creo que sí se puede, Claro, ¿no? se Sí, puede. ¿no? Yo creo O que sea, había tendríamos que facilitar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a ventanillas en los bancos y a veces los bancos, hay un banco que está muy pegado a la avenida y todos tocan el claxon y no escucho nada. ya, claro. O Claro, sea, pero eso ahí ya sí, ¿no? Ahí sí como que te puede puedes ser. quitar o sea, tampoco te lo vas a poner hasta acá, pues, ¿no? Para hablar, o sea, te lo bajas un Claro, poquito y también a O eso iba. acercarte, ¿no? O acércate un acercarte un poquito. poco más de repente, pero con tratar de cubrirte y hablar más Sí. Claro, fuerte. Y ahora, ajá. ahora O las si, ventanillas o tienen si- una especie de acrílico, ¿no? Entonces, claro, o si no, lo que puedes hacer es, ya bueno, no te escuchan, te alejas un poquito, ¿no? Al menos del paradero. Tampoco te pido que te alejes, no sé, 200 metros, 100 metros, ¿no? Un poquito más allá de 5, 10 pasos, no, 5 pasos ya, 5 ujú. pasos, pero buenos pasos y comienzas a hacerlo, ¿no? Pero hay gente que en el paradero, donde hay un montón de gente y se pone a hablar, pero esa es una costumbre ya que tenía también la gente antes de la pandemia, no sé si ustedes también compartirán, pero subían al carro y la gente hablaba y todo el mundo se enteraba de lo que escuchaba en el carro, ¿no? Todo el mundo se enteraba de la pelea de la mamá con la cuñada, que Sí, todo sí, eso, que el sí. otro, y ahora con el pretexto de que no, con la mascarilla no puedo hablar, se bajan, pero se lo bajan hasta se lo quitan, ¿no? Prácticamente como cuando te quitaras una prenda, Sí. no, que eso, que lo otro, que todo. Todo el mundo se enteró, Ahora, y no es, así tampoco es, ¿no? también algo que he notado, ya creo que estamos hablando ya de las cosas que hemos visto, y es interesante. La descartable esa es para usarla que unas 4 o 5 horas, ¿ya? Y si la vas a usar un poco más, pues pon a orearla, ¿no? Para que se desinfecte por ahí. Exacto, son desechables. Sí, son desechables, Exacto. descartables, se cambia día a día. Y hay gente que usa una descartable, la lleva 2 semanas, ¿no? Le pasa un Y peor trapito y las ya que son está. blancas, qué asco, de ahí Esas terminan los blancas ya CFD. terminan, las negras, ¿no? Como esas negras, se van convirtiendo en esas que son de color negro, ¿no? Exacto. Para combinar con su outfit. Pero ya la Claro, y gente. ahora que está con esto de las variantes o todas las nuevas cepas y todo eso, hay que tener un poquito más de cuidado, pues, ¿no? Ese es sentido común, ¿no? O sea, cambiar un poquito, como si te cambiaras una prenda, pues no quisiera poner otro ejemplo más, que alguien lo pueda malinterpretar, pero, o sea, esto puede ser tranquilamente así, ¿no? O sea, no vas a usar una mascarilla desechable, porque así se llama desechable, lo vas a usar eh, todo el año, ¿no? O sea, ponte desde marzo hasta enero, no, pues así no es tampoco, ¿no? No, en vez de evitar el contagio, ya, no sé, te estás contagiando, ya toda la mascarilla está sucia, ya ni sabes cuál es el derecho y el revés, ya seguro que te estás metiendo todos los virus a la boca. Para ir finalizando, bueno, vamos a finalizar el podcast así de esta manera. Gracias por ver el video y por acompañarnos en esta serie de podcast Días de Cuarentena. La próxima serie que estaremos estrenando la próxima semana van a ser las elecciones, va a ser la temática de las elecciones. Creo que va a ser muy interesante conversar de eso, así que espero que nos acompañes. Suscríbete si no te has suscrito, hay un botoncito de suscribirse para llegar a los 100 suscriptores y así nos apoyas, nos animas a seguir haciendo más contenido. Y nada, algo que agregar, compañeros. Pero también nos pueden seguir en Spotify, como dices Pierre, Ah, así como dijimos en Sonoro Radio ayer con nuestros compañeros ahí. Si no quieren vernos las caras, pueden escucharnos también en Spotify y también seguir bien. nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Así que ahí tienen las novedades. Nada, por mi parte decir que se sigan cuidando, por favor, no se descuiden. Creo que depende mucho de nosotros que este proceso del virus termine lo más pronto posible. Miren, ya hay vacunas, el proceso está siendo lento, pero por lo menos ya están vacunándose, así que pongamos de nuestra parte, cuidémonos y cuidemos a toda la gente que nos rodea. Sí, eviten salir mucho, que no quiere decir que por mantener la distancia y llevar mascarilla ya estoy bacán. Eviten salir, que eso es lo más seguro para evitar el contagio. Así que cuídense, estamos viéndonos la próxima semana. Chau, chau.